Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a hablar de la inestabilidad patelofemoral. Soy el doctor Iván Vladimir Cárdenas García. Nos encontramos en el Centro de Ortopedia y Medicina del Deporte y nuestro profesor titular es el doctor José Alberto Reyes Pedrosa. La inestabilidad patelofemoral, por definición, es una condición donde la patela se desarticula de la articulación patelofemoral, ya sea una subluxación o una luxación completa. Tiene una etiología multifactorial y puede ser por un trauma agudo, laxitud ligamentaria crónica, malalineaciones óseas o por enfermedades del tejido conectivo. Con el tiempo pueden desarrollar dolor crónico, limitación para las actividades diarias y a largo plazo artrosis patelofemoral. La luxación patelofemoral representa el 3% de todas las lesiones de la rodilla. La mayoría de las lesiones y patologías ocurren en individuos jóvenes entre 10 y 17 años de edad y tienen predominio en el sexo femenino. Tiene una incidencia en general de 5.8 por 100.000 habitantes y en la población de 10 a 17 años una incidencia de 29 por 100.000 habitantes. Muchos de los primeros casos de una luxación patelofemoral que no tengan cuerpos libres o un daño articular se pueden tratar de forma conservadora. Sin embargo, hay una recurrencia que puede ir desde el 15 hasta el 44%, y en caso de tener antecedente de dos o más luxaciones, la recurrencia es del 50%. El antecedente de una luxación patelofemoral está asociado con un riesgo alto de presentar inestabilidad patelar en el futuro. La clasificación es de forma descriptiva, se divide en tres: la aguda, que regularmente es traumática; la crónica, que se divide en dos, ya sea por laxitud generalizada o sindrómica, como puede ser asociada al síndrome de Marfan. En esta tiene luxaciones o subluxaciones recurrentes, es más frecuente en las mujeres y se asocia a mala alineación. También está la habitual, la cual es asintomática y ocurre durante la flexión secundaria a una patología proximal, ya sea de la banda iliotibial o del vasto lateral. Los principales mecanismos de lesión son dos. El primero es una lesión sin contacto por un mecanismo de torsión con la rodilla extendida y el pie con rotación externa. Esto pasa muy seguido en los esquiadores. El paciente usualmente, como reflejo después de la luxación, contrae el cuádriceps, por lo tanto va a reducir la patela. Esto a su vez tiene mayor riesgo de presentar una lesión osteocondral. El segundo mecanismo de lesión más común es por un golpe directo a la rodilla, lo cual es más común en deportes de contacto como el fútbol americano y el rugby. La anatomía de la articulación patelofemoral está compuesta por la cara inferior de la rótula y la superficie cartilaginosa anterior del fémur distal que forma el surco troclear. La biomecánica adecuada de la articulación femoropatelar requiere un surco troclear intacto y anatómico, además de unas fuerzas congruentes y alineadas que actúen sobre la rótula para que ésta pueda deslizarse suavemente a través de la tróclea. Cualquier alteración en este mecanismo provocará una luxación de la rótula fuera de la tróclea. Las estructuras óseas de la articulación femoropatelar proporcionan una estabilidad inherente a la rótula y cualquier defecto en la superficie ósea, ya sea de la rótula o de la tróclea, van a resultar en una inestabilidad patelofemoral. La mayor parte de la articulación de la rótula ocurre entre la faceta lateral y el surco troclear lateral. El surco troclear normal tiene una profundidad y pendiente grandes, lo que proporciona una estabilidad inherente a la articulación femoropatelar. La displasia de la tróclea y el aplanamiento del surco pueden provocar una inestabilidad de la rótula. Además del soporte óseo, el tejido blando es aún más importante para la estabilidad de la rótula. Los músculos del cuádriceps se insertan en la parte superior de la rótula y la rodean hasta que se fusionan con el tendón patelar. El tendón patelar se origina en la parte inferior de la rótula y se inserta en el tubérculo tibial. El tendón del cuádriceps, la rótula y el tendón patelar conforman el mecanismo extensor de la rodilla. La interrupción del mecanismo extensor a lo largo de su longitud nos va a dar lugar a una inestabilidad significativa de la rótula y a un mal tracking patelar. Los ligamentos mediales también son igualmente importantes. El ligamento patelofemoral medial, el ligamento patelomeniscal, el ligamento patelotibial y el retenedor de la cápsula de la rodilla juegan un papel muy importante en la prevención del movimiento lateral de la rótula y en mantener la congruencia de la rótula en el surco troclear. El más fuerte de estos es el ligamento patelofemoral medial, que se origina en el tubérculo del aductor y se inserta en el borde medial superior de la rótula. El ligamento patelofemoral medial es el principal responsable de la restricción
de la inestabilidad lateral de la rótula. El enfoque principal en el tratamiento al realizar una reconstrucción de este ligamento es la ubicación y la posición femoral ideal para restaurar una biomecánica normal en la rodilla. El ancho de la inserción femoral del ligamento patelofemoral es de 11 a 20 milímetros entre el epicóndilo medial y la inserción del aductor mayor. El ligamento patelofemoral medial contribuye entre el 50 y el 60% de la resistencia a la traslación lateral de la rótula. Cualquier laceración, abulsión o alteración traumática en este ligamento nos va a conducir a una inestabilidad lateral de la rótula. Una vez que la rótula comienza a entrar en el surco troclear a los 20-30 grados de flexión, la anatomía ósea comienza a ser el principal estabilizador a medida que la rótula se sienta en el surco troclear. Cuando tenemos una rótula alta, la rótula no se acomoda en el surco troclear hasta una flexión de rodilla más alta de lo normal, lo que también predispone a una luxación de la rótula. Las restricciones de los tejidos blandos laterales también contribuyen a la inestabilidad de la rótula, aunque en menor medida. Múltiples estudios han demostrado que las estructuras laterales contribuyen en un 22% a la traslación lateral y a la estabilidad en las luxaciones laterales de rótula. Estas incluyen el retináculo lateral profundo, el ligamento epicondilopatelar y la banda patelotibial. El ligamento epicondilopatelar viaja desde el epicóndilo femoral lateral y se adhiere directamente a la banda iliotibial. Por lo tanto, la tensión de la banda iliotibial también influye en la estabilidad lateral de la rótula. La estabilidad dinámica también contribuye a la estabilidad de la rótula. El músculo vasto medial proporciona una restricción medial a la traslación lateral, mientras que el vasto lateral ofrece una restricción lateral a la traslación medial. La alineación de la rodilla es un factor clave en la estabilidad de la rótula. La alineación normal de la articulación de la rodilla es de 0,6 grados de valgo y un aumento de este valgo fuera de lo normal va a empujar la rótula hacia fuera del surco troclear lateralmente, lo que contribuye a una inestabilidad de la rótula. La anteversión femoral normal es de 15 a 20 grados y una anteversión mayor de 20 grados aumenta el riesgo de luxación lateral de la rótula debido a que produce una alta fuerza dirigida lateralmente a través de la rótula y de igual manera aumenta el ángulo Q, lo que genera mayor fuerza lateral sobre la rótula. La torsión tibial externa también contribuye a la inestabilidad lateral de la rótula. La rotación externa tibial normal es de 15 grados aproximadamente. Las indicaciones para una osteotomía tibial de rotación son poco definidas, pero esta ELI recomienda la corrección quirúrgica para deformidades rotacionales cuando son mayores de 30 grados y se consideran graves. Por lo general, la torsión tibial externa se realiza con una corrección quirúrgica o una osteotomía tibial proximal de rotación o puede ser una osteotomía supramalolar de rotación. La combinación de un aumento de la anteversión femoral, aumento del genovalgo y aumento de la torsión tibial externa se denomina síndrome de malalineación miserable. Todas estas entidades aumentan el ángulo Q y subsecuentemente el riesgo de una inestabilidad de la rótula. La displasia troclear es una enfermedad caracterizada por un surco troclear poco profundo y se cree que es causada por factores congénitos o por un tracking lateral de la rótula. El tracking lateral de la rótula eventualmente aplanará el surco troclear, lo que llevará a la inestabilidad de la rótula. Independientemente de la causa, la displasia troclear resulta en una pérdida de la estabilidad ósea inherente de la articulación patelofemoral. Por último, los trastornos que afectan al colágeno, como es el síndrome de Ehlers-Danlos o el síndrome de Down, también causan una progresión crónica de la laxitud ligamentosa. Y cuando las estructuras del tejido blando alrededor de la rodilla se vuelven laxas, la rótula pierde sus restricciones y estos pacientes suelen quejarse de luxaciones habituales. Otros factores anatómicos que influyen en la inestabilidad patelofemoral es la rótula alta, ya que causa que la rótula no articule en el surco troclear, lo que aumenta el riesgo de una inestabilidad. De igual forma, la inclinación lateral excesiva de la rótula, que está provocada por la falta de flexibilidad del cuádriceps y las estructuras laterales tensas, puede alterar el tracking de la rótula y contribuir a una luxación o subluxación. La hipoplasia del cóndilo femoral lateral, ya sea por un desarrollo incompleto o anómalo de esta área del fémur, puede afectar la congruencia y la estabilidad de la rótula en el surco troclear. Los factores musculares también juegan un papel importante, ya que si hay una displasia del músculo vasto medial, puede afectar el control medial de la rótula, lo que contribuye a su inestabilidad. De igual manera, el exceso de tensión de la banda iliotibial o del músculo vasto lateral aumentan una sobrecarga o hacen una tracción excesiva sobre
sobre la rótula, generando fuerzas desbalanceadas y favoreciendo el desplazamiento lateral de la rótula, aumentando el riesgo de una luxación. En cuanto a la presentación clínica, cuando es una luxación aguda, generalmente se asocia a una hemartrosis importante. Cuando no presentamos hemartrosis o edema, nos apoya más a una presencia de una laxitud ligamentaria y el mecanismo de luxación habitual, lo que nos sugiere una inestabilidad crónica. De igual forma, cuando hay un dolor localizado sobre la región del ligamento patelofemoral medial, nos indica una posible lesión o distensión de este ligamento. También tenemos que medir la traslación pasiva de la rótula, la cual se mide en cuadrantes de traslación. La línea media de la rótula se considera como cero y se debe de comparar siempre con el lado contralateral, y el movimiento normal es de menos de 2 cuadrantes de traslación de la rótula. De igual manera, otra prueba que tenemos que valorar es el signo de aprensión de la rótula. Cuando hacemos una traslación lateral pasiva, el paciente va a hacer una protección involuntaria y una sensación de aprensión, lo que nos indica una inestabilidad patelar. El aumento del ángulo Q también nos refleja una mayor desviación de la rótula y está asociado con mayor riesgo de luxación. El signo de la J también es importante valorarlo, ya que este signo nos muestra que hay una traslación excesiva de la rótula durante la extensión de la rodilla, lo que hace que la rótula salta al surco troclear cuando la rótula se engancha con la tróclea en los primeros grados de flexión, y este signo está asociado con una rótula alta. En cuanto al tratamiento agudo, en caso de que el paciente nos llegue con la luxación todavía sin reducirse, la maniobra para reducirla es extender la pierna pasivamente hacia una ligera hiperextensión, mientras aplicamos una presión medial suave en el borde lateral de la rótula. Después de esto debemos de inmovilizar por un periodo corto al paciente y seguido de un programa de rehabilitación controlado. Debemos de pedir estudios de imagen, AP y lateral de rodilla, esto para asegurar la reducción exitosa y evaluar una posible abulsión de la rótula o lesiones osteocondrales del cóndilo femoral, y posteriormente, desde que pase el periodo agudo de la lesión, debemos de estudiar adecuadamente a nuestro paciente para ver por qué luxó la patela. Una vez que nos llega un paciente por una luxación patelofemoral, es muy importante estudiarlo adecuadamente para ver la causa de la luxación y el tratamiento adecuado. Clínicamente hay que valorar la laxitud del paciente, ya que los pacientes hiperlaxos tienen mayor riesgo de presentar inestabilidad patelofemoral. Para esto nos vamos a apoyar del test de Beighton, en el cual medimos la hiperextensión del codo, si el paciente es capaz de tocar con el pulgar el antebrazo, si puede hacer una extensión pasiva del dedo índice y una hiperextensión de la rodilla y la flexión anterior del tronco. En caso de que presente cuatro o más de estos puntos, se considera como un paciente hiperlaxo. En cuanto a los estudios de imagen que tenemos que solicitar para estudiar adecuadamente a nuestro paciente, en primer lugar están las radiografías, AP, lateral, un eje mecánico y una proyección de Merchant. Esto para descartar fracturas o cuerpos libres, así como para valorar la alineación de las extremidades y para descartar la displasia de la tróclea y valorar la altura de la rótula. En la TAC también debemos de medir lo que es el índice TTTG y las torsiones femorales y tibiales, así como la anteversión femoral. Y la resonancia magnética nos ayuda para descartar algún cuerpo libre, lesiones osteocondrales o una ruptura del ligamento patelofemoral, además de alguna lesión asociada. Con esto concluye la clase de hoy. La próxima semana vamos a abordar el análisis de la inestabilidad patelofemoral, ya centrado en los estudios de imagen, y vamos a hablar también del tratamiento adecuado, esto basado en los resultados obtenidos tanto de la exploración física como de los estudios de imagen. Gracias por su atención. En caso de que tengan algún comentario o alguna duda, lo pueden hacer llegar a través de nuestras redes sociales.